ahí acaba. Ya les decía que era un programa muy, muy breve. Espero que lo hayan disfrutado y ahora esto nos va a dar pie. Ya tenemos también con nosotros a Carmen y prácticamente solo les dejaría paso para que sean ellos los que arranquen este debate. Seguramente surgirán muchas cosas y seguramente también será positivo que ustedes o cualquiera de los que están conectados pues hagan una aportación o contesten a lo que les ha sugerido el programa o lo que les vaya sugiriendo lo que Jaume y Carmen nos puedan ahora contar. Muchísimas gracias, Carmen, también por incorporarte. Ya comentaba antes que te hemos tenido que rescatar de una reunión y te lo agradecemos muchísimo, Ay, muchísimo. sí, vengo un poco, perdonadme que voy como, bueno, siempre le digo a Rama que yo Lina morgueo mucho, pues esto es lo que me está pasando ahora. Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, sí, perfecto. Hola, Rama, que te veo por ahí. Hola, ¿qué tal? Bueno, me gustaría saber, ¿puedo preguntar una cosa a Moisés antes de...? Todo lo que quieras. Quiero saber si nos está viendo gente en directo o a través de Gente en directo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Ah, bueno, 12 normal. personas y yo el 13, que es el El que da la llamado puntilla. a extinguirme, vosotros 2 y 3 conectados en Y les puedes preguntar si conocen el podcast, por si acaso, creo, para manejar un tono, ¿no? diría Para que que no no, se asusten. pero el efecto Vale, sorpresa yo no lo descartaría. bueno. Están de todas maneras avisados de que esto pretende ser un poco disruptivo de lo que suele ser nuestros debates sobre Sí, género y sobre la integración de las compañeras en la profesión. Y bueno, ya les he advertido que sois amigos, que estamos entre amigos y tenemos esa confianza también de entre amigos discutir las cosas un poco a cara a perro y ser capaces de decir cosas que puedan en un momento dado ser autocríticas y polémicas. O sea que adelante. vale, estupendamente. O sea que es campo abierto, ¿no? Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo, como no veo, solo veo a Moisés. Ahora solo veo a Llama. Esto ya sí que parece el ambiente habitual, Llama. Sí, ahora ya estamos un poco como siempre, ¿no? Sí, sí, esto es casi como siempre. Lo que pasa es que yo estoy ahora en el colegio de Santiago y estoy un poco Y extrañada con un de micro ese ambiente. de teleoperadora, ¿Has pero... visto? Es que, bueno, Sí. es que aquí hay unos servicios que, pues, que no son los habituales. A ver, yo creo que podemos hacer una cosa, si Moisés nos permite, es un poco introducir el tono de nuestro podcast y yo voy a hacerte preguntas ahora mismo porque, o sea, Jaume y yo hacemos un podcast en el que simplemente hablamos de arquitectura y nuestra presentación siempre es, nosotras somos más o menos arquitectas y aquí venimos a hablar por aproximación. Entonces, nuestro planteamiento siempre es un poco hacer una conversación distendida en torno a estos temas. Normalmente durante media hora vamos calentando motores y hablamos de una manera un poco fenomenológica y después nos ponemos un poco más intensos. Ahora, como creo que no tenemos tanto tiempo, Jaume, vamos directos a ponernos más intensos, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, tú tienes que ver con escala humana. Yo vengo aquí un poco pues de chica, de arquitecta, pero tú, a mí, ¿sabes qué me interesa mucho? Como yo tengo una cierta aproximación hacia el feminismo, que viene mucho desde fuera de la arquitectura, y estoy experimentando en el Colegio de Arquitectos todo el proceso del club de lectura Hay Mujeres, pues me interesa, o sea, digamos que siento que he tenido yo como un proceso también como arquitecta para reflexionar sobre cómo estamos en la profesión, digamos que tengo como más datos, pero yo creo que este programa de escala humana sirve como de aproximación a gente que no son arquitectas sobre cuál es el estado de nuestra profesión y lo que podemos aportar. En 27 minutos tienes que ir como casi muy certero a determinadas cosas, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo, que se pasa someramente con cosas que para mí son como relevantes, pero es que también es que es imposible condensar todo esto, ¿no? Pero el programa es muy interesante. ¿Cómo se planteó que hicierais un programa sobre arquitectas? Porque fue así. Primero, antes de eso, hay que reivindicar un papel que parece muy obvio, bueno, de hecho es muy obvio, pero que igualmente hay que reivindicarlo, ¿no? Que es el papel de Núria Moliné. O sea, Escala Humana es un programa que parte de la iniciativa de dos mujeres
que después que ellas quieren hacer un cortometraje, también en parte muy feminizado, porque es un cortometraje sobre la Ricarda, con mucha incidencia sobre Marita Gomis, sobre las mujeres Gomis, sobre lo que pasaba en esa casa, etcétera, etcétera. Eso, mediante un proceso que es muy largo y farragoso, se termina convirtiendo en un programa documental sobre arquitectura, y entonces aparece, más que nada la llamé, pero bueno, llamé a Nuria, nos sedujo a todos, y su papel activamente feminista es una de las cosas que transforman el programa en lo que vemos, no solo este episodio, sino es algo que atraviesa o intentamos que atravesase tanta parte de la serie documental como pudimos. Y una de las guindas del pastel tenía que ser un programa dedicado específicamente a arquitectas, que es un programa que curiosamente fue bastante más difícil de hacer de lo que parecía. Es decir, la génesis de este programa no es fácil de ninguna manera, porque teníamos mucha información dispersa y teníamos que concentrarla y crear algún tipo de relato. Es un programa que se echaron mucho a la espalda la propia Nuria Moliné y una guionista que teníamos, Julia Paguera. Todo el resto del equipo, naturalmente, estábamos unánimemente detrás suyo, remando, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces es lo que conseguimos que pasase aquí, que fue una cosa bastante bonita. Sí, o sea, aparece perfiles como Acho Amang, al que yo todavía no tengo como muy controlada, y además es una persona como muy contundente, que esto es muy interesante, pero me voy a quejar. Me puedo quejar como gallega, y además yo creo que en Cantabria también se entendería en esto un poco, esta sensación un poco de que está todo muy centralizado en los lugares grandes, como en Madrid y en Barcelona. Y entonces hay un momento que me hizo mucha gracia, porque en ese momento, cuando sacasteis ese programa, yo no sé cuándo lo grabaríais, pero tú y yo no nos conocíamos prácticamente, pero veo que aparece en imágenes de arquitectas gallegas. Aparecen imágenes de Pascuala Campos de Michelena, que si no la conocéis, es importante que sepáis que Pascuala Campos de Michelena fue la primera catedrática de proyectos de España. Entonces, que acaba de recibir por parte del Colegio de Arquitectos el premio a su trayectoria profesional, y tiene obras pues muy llamativas, y entonces, bueno, particularmente a mí me encanta su actuación en... Ay, por favor, en el lavadero en el pueblo. Ay, sí, no. Es que me sale Corrubedo, no sé por qué. ¿No es Coripe o me estoy No, flipando? te lo diré, pero no te preocupes. Vale. Pero bueno, el tema es que digamos que cuando salieron las noticias del premio a Pascuala, sí que parecía efectivamente que tenía un perfil que posiblemente, si no hubiera sido mujer, hubiera sido más conocido, sobre todo por algunas de sus obras. Y además, no sé si tiene que ver con esa condición de ser, digamos, periférica. Pascuala Campos de Michelena se tituló en Barcelona, ella nació en Jaén y recaló en Galicia, ¿no? Y entonces... me sorprendía un poco la reacción de gente, porque dice, joder, pero si esto me parecen unas obras de arquitectura magníficas, ¿no? También aparece una imagen de una torre de viviendas en A Coruña de Milagros Rey, que fue la primera arquitecta española, o sea, gallega, perdón, y aparece incluso un edificio de Lugo, que es el Museo de la Historia Interactiva de Lugo, que me hace mucha gracia porque está muy cerca de mi casa y bueno, tengo bastante vinculación con él, que es de Fuensantanietto, y su compañero, que ahora mismo no me pregunte su nombre de pila, pero es Ovejano. Enrique, ¿No? Enrique Sobejano. Enrique, Sí. es que soy muy despistada con los nombres de pila. Entonces, la sensación que tengo es que esto es como la primera pincelada, o sea, como una aproximación. Y para mí es muy interesante cuando leemos estas historias de estas mujeres para entendernos a nosotras como mujeres dentro de la arquitectura. Porque además, digamos, las primeras arquitectas españolas venían de unas circunstancias de privilegio,
que les permitía titularse, cosa que no pasa, por ejemplo, en mi generación, que somos mucho más diversas en ese sentido, ¿no? Pero no dejan de tener puntos en común, ¿no? No dejan de tener esa posición como periférica en el discurso de la historia de la arquitectura de este país y a mí no me preocupa tanto esta sensación de alcanzar el techo de cristal, que para ellas quizás era una cosa como más aspiracional porque venían ya de una situación bastante privilegiada, sino que ahora mismo las arquitectas yo creo que estamos más intentando despegarnos del suelo de sobrevivir, ¿sabes? Es muy difícil tener un estudio solas, supongo que las arquitectas que están solas lo saben, y es muy difícil a veces incluso hacerte oír en el discurso sin que lo nuestro de las mujeres, la reivindicación de las mujeres arquitectas son una cosa estanca, ¿no? De hecho, por ejemplo, este club de lectura que hemos hecho en el Colegio de Arquitectos de Galicia, en realidad es una actividad cultural general, ¿no? Pero parece como que es una cosa muy estanca, ¿no? Esto lo veo cuando veo el tipo de público y demás. Me parece que es muy importante romper esa distancia, ¿no? Esto no es nosotros y las arquitectas feministas que reivindican a las mujeres. Esto es una cosa de que todo el mundo tiene que cambiar el relato, ¿no? Esto es una cosa común, ¿verdad? Ay, Es qué rollo, así. Jaume. No, es así. Perdóname. Ahora, no. Ahora tenemos que cortarnos mucho porque si esto fuese el punto gordo de verdad, el pueblo que estaba aludiendo Carmen es Conbarro. Ay, con barro. Qué Y vergüenza. ahora cortaríamos el episodio, estaríamos una hora entera hablando de Conbarro, de las intervenciones de Pascuala Campos, que son una maravilla. Nos Sí. iríamos a hacer una excursión por los castros de allí, etcétera, y después volveríamos a centrar el debate. Pero os ahorraremos esto. Y en este sentido, sí que es que este episodio solo daba para esta aproximación que has comentado. Es decir, al final, lo que pasaba con Escala Humana es este tema de intentar hacer unas pinceladas de arquitectura para invitar a la gente a ampliar materia si fuese necesario. Y de hecho este episodio de Arquitectas con A funcionó como una piedra de toque para que yo siguiese ampliando y ampliando este tema hasta lo que pudiese, ¿no? Y aquí sí que otra vez vuelvo a destacar, es una cosa muy interesante, lo de las arquitectas gallegas es una cosa que de hecho fue mi punto de partida propio para el programa. Es decir, yo tengo una normal, lo considero normal. Sí. Le tengo una gran admiración a Pascuala Campos, también sabía de la figura de Milagros Rey, y entonces me interesaba muchísimo, digamos, también aupado sobre falsos tópicos como del matriarcado gallego. Ah, sí, eso es un falso tópico, os lo digo ya, que eso no existe. Sí, pues aupado sobre esto me interesaba muchísimo hacer una pieza gallega que al final no pudo ser, pero sí que pasó una cosa realmente interesante, que es que en realidad Nuria quería que este programa fuese una celebración. Es decir, queda mucho por hacer, pero también se ha hecho mucho. Y yo dije, hombre, pues pongamos en valor este mucho que se ha hecho, ¿no? Y entonces incluso se nos ocurrió en algún momento pues a llamar a Meritxell Naraja y a su hija Olimpia Solà para escenificar precisamente este relevo, ¿no? Es decir, Meritxell es una gran arquitecta catalana que realmente su obra merece ser puesta en valor porque vale mucho la pena. Escogimos este proyecto, fue muy divertido porque lo escogió Meritxell, que yo no me atrevía a proponérselo. Porque, claro, en este proyecto Meritxell ha hecho una cosa preciosa, que es, de hecho, dedicarse a los cuidados. Es decir, la fachada que nosotros vemos de este edificio es una fachada que es de SERT y Torres Clavé. O sea, es una fachada del Gatpack. Y Meritxell se ha metido allí, la ha limpiado, la ha puesto en valor, ha recuperado la obra de dos hombres y de una manera extraordinariamente sensible ha sido capaz de ver cómo podía adecuar este edificio a los nuevos usos, poniendo en valor lo que había sin convertirlo en este museo que acaba siendo la tumba de todas las arquitecturas, ¿no? Entonces, después ella tiene una hija, Olimpia, que está ahora mismo pues, con la carrera avanzada, bastante avanzada. Es una chica que también tiene un podcast de arquitectura, que escribe y te súper escribió bien.
te escribió algunos artículos de Arquia, yo creo que escribió uno sobre el bar de la escuela, ¿no? Puede ser. Sí, sí, Que sí, yo sí, creo que es un sí. sitio donde se aprende muchísimo, charlando con... Sí, sí, O por sea, nosotros no supuesto. tenemos cerveza, pero bueno, sí, alguna vez hemos tenido cerveza, pero nos hemos quitado porque nos hace que los capítulos, los episodios de Punto Gordo se hagan mucho más largos. Sí, Pero es muy interesante porque madre e hija, en esa conversación, Meritxell decía que veía que Olimpia tenía una mirada mucho más global y Meritxell me hizo una cosa un poco de ruido en el programa, en el sentido de que se hablaba sobre la feminidad, me parece que lo hablaba en una conversación Lucía Pérez Pérez Moreno. Moreno, hablaba sobre lo de la feminidad, sobre el trabajo de las mujeres sobre la arquitectura y me genera ruido. No es una cosa que tenía muy clara, pero cuando escuché a Meritxell me interesó esa sensación porque digamos que habla de una intervención, o sea, un ejercicio como arquitecta, que bueno, que de qué generación será Meritxell, no sé, tendrá ahora Tendrá unos 50 y tantos, 50 y sí. tantos, sí. Es una generación como que estaba más destinada de arquitectos y arquitectas que estaban más destinadas, digamos, a la hora nueva, cogieron todo ese boom de la burbuja inmobiliaria y ella habla de que en realidad este es el edificio más nuevo sobre el que habría intervenido, ¿no? Entonces, discúlpame, pero yo no la conocía. Yo la conocí aquí en este episodio y me interesa mucho porque el relato cambia. Es decir, ella, con el trabajo que ha ido haciendo durante todo el año, durante toda su carrera, en el fondo está hablando de una manera de ejercer la profesión que es bastante habitual ahora en este momento. O sea, todos ahora, hay poca gente que hace obra nueva, ¿no? Y entonces digamos que ella ya tenía una trayectoria que parece menos visible, menos reconocible, pero es tremendamente interesante, ¿no? Lo es, lo es. Y además es curioso, sí, es totalmente cierto. O sea, yo tengo la suerte de conocer a Meritxell desde hace ya algunos años y sí, tiene unas intervenciones que precisamente en su momento fueron valoradas, pero no del todo conocidas porque es la sutilez que gasta con cuidando. Es que esa es la palabra, es cuidar, ¿no? Es decir, yo creo que al final, ahora intentando no hacer mansplaining, por favor, pero A ver. no, la intervención, o sea, la incorporación franca de la mujer a la arquitectura implica otra manera de ver la arquitectura y otra manera de entender la arquitectura. Esto siempre es como bastante delicado, pero yo lo he ido aprendiendo porque lo he tenido que ir como asumiendo y he tenido que ir leyéndolo. La propia historia de las mujeres vinculadas a la arquitectura, yo creo que lo refleja muy bien en su libro Zaida Mushi. Lo estaba a punto de citar. Exactamente, porque porque al libro lo dijo en un club de lectura, que al final hay que escuchar a las señoras que hablan de las cosas que saben. Y entonces, ella decía, no lo he llamado este libro arquitectura, o sea, mujeres, casas y arquitectas, mujeres y arquitectas, ciudades. casas y ciudades, sino que lo he llamado mujeres, casas y ciudades. Entonces, Sí. ¿por qué dice eso? Pues porque justamente de lo que hablaba es que la intervención o la reflexión que las mujeres han ido haciendo a lo largo de la historia sobre la arquitectura no estaba tan vinculada a la propia titulación, sino que estaba muy vinculada a cosas como la economía doméstica. Entonces, claro, digamos que esta cosa que decía Lucía Pérez Moreno de la feminización, no sé si era la feminización, era la feminidad, para mí, digamos que se quedaba como un poco corto, que supongo que es un poco cuando haces esos cortes que yo, cada vez que me hacen un corte, un titular, me quiero morir. Tampoco me gusta cuando me transcriben, o sea que en este sentido soy muy magnánima, pero como que me he hecho pensar, ¿no? Esa expresión. Y entonces decía la feminidad, y yo creo que está también más vinculado a los procesos sobre la intervención de la economía, de todos los procesos sociales, siempre ha sido como mucho más subalterno y más vinculado con los ahorros del propio espacio doméstico, que lo maneja muy bien Zaida Mushi en el libro, en donde habla sobre este momento en donde las mujeres entran en el espacio doméstico para no poder ocupar los espacios públicos, y entonces ahí el discurso de las mujeres interviniendo sobre lo doméstico como que se vuelve estructural. Es decir, y lo vemos por ejemplo, en la propia carrera de Matilde Ucelay, que la habéis nombrado también en el episodio, pero
me parece muy, muy interesante destacarla porque Matilde Ucelay obtuvo su titulación en el año 36, al inicio de la Guerra Civil, ¿no? Entonces, en ese momento, en estos momentos tan tremendamente convulsos, se convierte en secretaria de la Junta de Gobierno, perdonadme, la Junta de Gobierno de los políglotas, la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Madrid. Esto les lleva a toda esa Junta de Gobierno, porque digamos que la conformaron amigos, gente con la que estaban vinculados, gente bastante progresista y demás, afines a la República, tuvo su consecuencia y estuvieron sometidos a consejos de guerra, ella y sus compañeros. En un país en reconstrucción tuvieron que recuperar arquitectos y, digamos, no sé si se dice conmutarle las penas, ¿no? Matilde Ucelay, condenar, si no me equivoco. Condonar, Sí, eso. condonar, Dicho sí. conmutar, bueno, me lo sabréis perdonar. Entonces, el tema es que Matilde Ucelay nunca pudo ejercer la función pública por la mera condición de ser mujer, porque todos los demás a los que ¿cómo era la palabra? Condonar. Condonar, jolín, no me salía. Condonaron las penas, era para que pudieran ejercer y para hacer una labor de reconstrucción del país, ¿no? Entonces, digamos que ya tu carrera se va enfocando hacia para que puedas desarrollar tu carrera, también tiene que ver mucho el contexto social. Y ahora mismo, en este momento, es, por ejemplo, bastante relevante cuántas mujeres o cuántos equipos de mujeres aparecen en la contratación pública. ¿Cómo te puedes plantear hacer una licitación pública? ¿Cuántas mujeres tienen su propio estudio sin estar vinculadas personalmente pues, a una figura de un varón o a otras compañeras, o sea, a un equipo? De hecho, tenéis una encuesta, si no me equivoco, del CESCAE, que todo el mundo se queja de que era una locura rellenarla. Moisés, esto hay que revisarlo, ¿eh? No sé si está por ahí, espero que me escuche después con la grabación. Sí está. Sí. Pero bueno, saca resultados bastante interesantes como son, por ejemplo, situaciones para nosotras fundamentales como son la conciliación familiar, en donde las arquitectas también se ven muy, muy constreñidas por el tema de tener hijos o realizar cuidados de las personas mayores a las que están vinculadas y lo ves en estadísticas tan claras como que el 22% de las colegiadas se han descolegiado alguna vez por el tema de la conciliación familiar frente al 2% de los arquitectos. Entonces, está muy bien destacar a estas figuras, además está muy bien en todo el contexto de todos los episodios de escala humana, por ejemplo, en este sentido, pero que todavía queda mucho por hacer. Sí, incluso esto es algo que lo aprendí mucho más, de hecho lo aprendí hablando contigo. El tema de la Matilde Ucelay también es relevante en otra cosa. Esta mujer, Matilde Ucelay, es una arquitecta probablemente que pueda tener la talla de un Luis Gutiérrez Soto o de cualquiera de estos grandes profesionales de su momento. Pero esto ahora es muy difícil de entender por esta represión a la que se vio sometida. Es decir, en arquitectura muchas veces la cantidad te da la calidad. Es decir, hay esa famosa entrevista que le hace Fullaondo a Gutiérrez Soto, que Gutiérrez Soto ya está viejito, que Fullaondo le pregunta a Gutiérrez Soto por el chicote y Gutiérrez Soto se cabrea y le dice, pero oiga usted, dice que yo he construido 5.000 viviendas en mi vida y me pregunta por un bar, pero ¿de qué va? O sea, un arquitecto no hace bar, esto lo hacen los decoradores. Entonces, el caso es que la pobre Ucelay se vio relegada a construir, no bares, pero casi, es decir, cosas muy pequeñas, muy modestas y suerte que tenía por esta posición de privilegio que tenía y hacerlas muy bien. Pero todos estos encargos de prestigio, todos estos encargos públicos, toda esta cantidad de encargos relevantes que permiten expresarte y hacer que tu lenguaje como arquitecto se desarrolle, Matilde Ucelay no los pudo tener. No pudo desarrollar. La historia nos ha timado a Matilde Ucelay y a tantas otras arquitectas que jamás han podido demostrar lo que saben. De modo que cuando se habla, que parece un término abstracto, además como muy a la ofensiva, de historia heteropatriarcal, es esto.
Es decir, es el hecho de que la historia le ha negado a toda una serie de grandes profesionales la oportunidad de demostrar su talla y, por tanto, de formar un patrimonio que pueda ser inspirador para las mujeres que vengan después. Claro. Me estaba acordando que, por ejemplo, yo creo que si queréis un poco saber más sobre este tipo de cosas, aparte del libro de Zaida Mushi, para mí hay un libro también muy esclarecedor que yo creo que la gente cuando lo lee le impacta mucho, que es el libro de María Novas. Sí. Que la habremos nombrado 700 veces en el punto gordo. María Novas es una arquitecta gallega que ahora mismo está viviendo en Holanda y escribió Arquitectura y Género. Y entonces María hace un repaso sobre la genealogía de las arquitectas en Occidente. Si bien Zaida hace algo parecido, son libros muy complementarios. Zaida habla mucho sobre la experimentación sobre el espacio doméstico y demás. María hace más una revisión histórica sobre estas arquitectas. Me interesa mucho cómo cuenta y entrelaza historias paralelas de arquitectos con compañeras suyas, por ejemplo, las arquitectas de la Bauhaus, las fotógrafas de la Bauhaus, vinculadas a figuras como Laszlo Moholy-Nagy y todas estas figuras que nosotros conocemos perfectamente. Y siempre piensas, bueno, es que ellas no serían tan buenas, es que ellas no tuvieron la oportunidad. Bueno, es que ya no solo eso, es que a ellas les costaba, o sea, cuando hubo todos estos procesos de exilio, hasta a ellas, sus propios trabajos, les costaba recuperarlos. Es decir, es que digamos que eran personas deslegitimadas, ¿no? Para pedir sus propias creaciones. Entonces, claro, es que esto conforma una injusticia social desde tiempos inmemoriales que cómo la compensas, ¿no? Y en este sentido hay que ser muy crítica, pero es que además hay que ser muy crítica, hay que reivindicarse, nos tenemos que reivindicar nosotras, no como víctimas, sino por derecho propio, y yo creo que hay un trabajo muy importante que tienen que hacer los compañeros arquitectos. Es que la perspectiva esta no se puede perder. O sea, hay el caso este dramático, absolutamente, de Sofía Hayden-Bennett, que es una mujer que a finales del siglo XIX, siendo muy jovencita, está construyendo en la Exposición Universal de Chicago, cobrando 10 veces menos que un arquitecto varón y unas condiciones de trabajo tan draconianas, salvajes y desesperantes, que después de terminar ese edificio, Sofía Hayden-Bennett se retira. O sea, o sea, la expresión es el burnout, o sea, quemarte muchísimo porque no puedes más, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es? A veces cuando digamos cosas anómalas como nosotras, que vamos a acabar siendo, o sea, es llamativo que, por ejemplo, en las escuelas creo que hay un 50% prácticamente ya de alumnas con respecto a los alumnos. Un poco más, diría, ¿eh? No estoy, ya no me he perdido un poco las estadísticas. No pasa lo mismo como colegiadas. Porque tú te colegias cuando visas. ¿Que podría la gente colegiarse por otras razones? Bueno, también esto, Moisés, no lo tenemos que revisar, ¿eh? Yo también como presidenta y como parte de la Junta de Gobierno del colegio. Pero cuando visas es cuando te colegias, cuando haces redacción de proyectos, pero existen otras maneras de desarrollar la profesión muy diversas que hace que... O sea, el cambio de estadística te hace darte cuenta de que o abandonamos o nos metemos en la administración. O sea, yo conozco casi más arquitectas, las arquitectas que conozco en realidad están más vinculadas a la administración que al ejercicio como autónomas, o sea, teniendo tu microempresa, tu empresa o lo que sea, ¿no? Y entonces me pregunto, nosotras éramos la excepción, nosotras éramos la excepción en algunos momentos, no cuando yo terminé la carrera, que yo soy jovencísima, pero bueno, pero sí había excepciones, era excepcional haber mujeres arquitectas. Yo creo que que la profesión se amolde a la existencia, en el sentido de que no seamos una burbuja, hará que también sea capaz de interpretar las nuevas realidades que vendrán vinculadas a nuestra profesión. Es decir,
personas racializadas, porque la sociedad en el territorio español ha cambiado muchísimo y habrá arquitectas racializadas, habrá personas muy diversas en este contexto que está tremendamente masculinizado y tremendamente patriarcal. Entonces, no sé si queréis ir cerrando un poco en esta cuestión, porque yo estoy pensando en unas recomendaciones que quería hacer y quería soltar esta reflexión, porque yo creo que me estoy enrollando mucho, pero es un tema como que Es normal, quiero decir. me interesa bastante y sí. me interpela bastante. Pero en este sentido, yo creo que hay una responsabilidad muy importante de los compañeros arquitectos escuchando a sus compañeras. Y en este sentido te hago un homenaje. Fíjate, en el día 9M, como ayer era el Día de las Mujeres, hoy es el Día del Hombre. Y de la tortilla de patatas, hoy es el día de tortilla de patatas. Te hago un homenaje en el sentido siguiente. Bien sabes que cuando empezamos a hacer este podcast yo te dije, Llama, yo soy feminista cinturón negro. Te lo digo el otro día. Sí, digo, sí. Digo, no estoy preparada psicológicamente para asumir otro señor explicándome muchísimas cosas, que me explicas muchas cosas y que me encanta aprender. Pero es cierto que para mí se ha creado un entorno en el que yo te puedo contar un poco cómo es mi experiencia como arquitecta, ¿no? Y yo creo que hemos ido aprendiendo el uno del otro. Absolutamente. ¿Verdad? Es que es así, claro. Bueno, pues yo diría que hacemos el podcast para esto. Sí, y entonces, después resulta que tenemos público, pero en realidad hacemos para aprender el uno del otro. Verdad. Eso es ya lo del público. Bueno, si nos diera una peseta por cada público que tenemos, ya nos habíamos Podríamos ir al retirado. Mercadona y comprarnos una salsa de tomate. A nosotros 11 personas en un público ya nos parece una cosa bárbara, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero en este sentido yo creo que es muy importante, no nos hagáis hacer tanto trabajo para explicaros las cosas, no nos neguéis, no nos hagáis luz de gas, o sea, esto lo hablo en términos generales, no poneos en modo de escucha, generad ambientes en los que la gente, o sea, no pongáis peros, escuchad a las mujeres, escuchad Sí, cuál es nuestra experiencia, porque también es muy fastidiado contarle tú tus penas, tus movidas a la gente. Y hay una cosa terrible, que es explicar el feminismo así como si tuvieras que estar, ¿sabes? Sacando el panfleto como si fueras, no sé, el Banco Sabadell para entregar una hipoteca a intereses estupendos, ¿no? Entonces, el proceso de escucha es importantísimo, hablar mucho. Nosotros es que ya llevamos hablando muchísimas horas, entonces, claro, esto es fácil. Unas cuantas, sí. Pero bueno, entonces, yo aquí, que es una cosa bastante rara, que yo pida a los señores que contribuyan, no os preocupéis, aunque penséis que estáis contribuyendo a que nosotras tengamos la palabra, no lo estáis haciendo del todo bien, pero no pasa nada, podéis mejorar. Todos tenemos comportamientos machistas porque nos hemos educado en ese ambiente. Me lo he visto mañana que me he quedado, en fin, o sea... Ay, ¿qué ha pasado? Sí, no pasa nada, pero en fin. Bueno, sí que lo has hecho reguleras, ¿no? Sí, Bueno. no, regulares no, lo he hecho mal, punto. Bueno, pues nada. Me he disculpado, me he disculpado. Muy bien, eso es lo primero. No, pero a ver, sí que hay una cosa que me gustaría decir, o sea, ahora voy a hacer una especie de spoiler de mi propio artículo, de uno que, o sea, del próximo que colgaré en el blog, que va sobre a nuestra ínclita gallega que ha ganado el premio Pritzker. ¿Que no soy yo? Sí, no es... Perdón, el ambiente del punto gordo es que a todas las personas las tratamos en femenino, ¿eh? Aquí no hay misgendering y cosas de estas. No, misgendering, ¿vale? Creo que se llama, misgendering, ¿no? perdón. Sí, misgendering, no, sí. vais todas en femenino. Sí, sí. No, pues es David Chipperfield. Entonces, me he dado cuenta de una cosa terrorífica, es decir, se habla mucho de feminizar los Pritzker, digamos, entre otras cosas porque todavía tienen el error estructural del premio que espero no, dudo que lo hagan, pero tendrían que solucionarlo antes de que se muera, que es haberle timado un Pritzker a Denise Scott Brown, que se lo merecía tanto como Robert Venturi en su día, y expresamente no se lo dieron. Esto no puede ser que esta mujer se nos muera sin que tenga un premio que le robaron directamente, pero... Pero Robert Venturi lo recogió.
Rubén ¿Ah, Tuñón sí? lo recogió, sí, Pues y estamos todo dijo, mal. Denise, te quedas aquí en casa, cuando vuelva me haces aquí unas hamburguesitas y para Y lo celebrar. celebramos en casa, Sí, en sí, la intimidad. y él se fue a buscar su Pritzker tan tranquilo y, Todo mal. y Denise Scott Brown, por eso se quedó en casa haciendo las hamburguesas de la celebración de esa noche, ¿no? O sea, es Es que así de bestia. eso normaliza que nosotras no queramos estar en primera fila. Es que es así de bestia, o sea, es que no lo cuento así, pero es que pasó de esta manera. A mí Ah, sí me dan, si nos dan un premio un día por este podcast, vamos, estoy la primera, o sea, que claro, te echo para atrás, ¿eh? yo quiero Pritzker y lo recoges tú, por supuesto, sí, sí. Nos lo merecemos, está clarísimo. Entonces, el tema es que, volviendo al Chipperfield, te das cuenta de que, o sea, cuánta gente trabaja en David Chipperfield Architects. O sea, lo mira, David Chipperfield Architects son 5 oficinas en todo el mundo, es una empresa de diseño, es una fundación, la Fundación RIA. De hecho, tiene 2 sedes en Galicia, el estudio de Santiago y la fundación. Conozco. Y entonces, claro, dices, tiene el bar este. ¿Cuántos camareros trabajan para Chipperfield? No sé, yo pensaba que era la hija, Restaurante pero bueno. en Berlín también. Es decir, tiene cosas y solo han premiado a él. ¿Y cuántas mujeres no trabajarán en su estudio en posiciones súper relevantes? ¿Cuántos de esos edificios no estarán muy feminizados porque tendrá jefas de proyecto trabajando allí, arquitectas extraordinarias trabajando? Es que lo estamos haciendo todo mal, de verdad. Es decir, no puede ser que todo esto sea una medallita para este señor, que le publicamos el croquis de la Ciudad de la Justicia, que es un día en una servilleta de la Ría Blanca, pasando por el medio de los edificios, tal y cual, cuando todo eso implica un proceso de centenares de personas trabajando juntas, etcétera, que no se reconocen jamás. Es decir, no es solo que no estemos reconociendo mujeres, es que no estamos reconociendo la verdad. El trabajo de la arquitectura. Profesión. Es verdad, estoy de acuerdo contigo. Llama, yo creo que nos tenemos que callar, Moisés, Sí, porque, sí. o sea, te lo juro, o sea, podríamos estar una hora más, ¿eh? Sí, sí. Dinos, Moisés, si vamos bien o mal. No te oímos, tienes que No, decir. no te oímos. Imagínate que nos está diciendo, callaos ya. Sí. Moisés, no te oímos. A ver cómo está el colegio de Cantabria que no tiene micrófonos. Dios mío, pagad más en la cuota de colegiados, por favor. De verdad, nada, Moisés, haznos señas. Di si podemos hacer unas recomendaciones, dinos sí. ¿Podemos hacer unas recomendaciones y cerramos? Muy bien, el dedito lo hemos visto. Llama, tengo unas recomendaciones justamente en torno a esto de, señores, tenéis que hacer cosas. No sé si habéis visto, normalmente Hola. nosotros hacemos... ¡Ay! Moisés, te oímos. Sí, se me había olvidado encender el micro. Muy bien. Es muy de señor boomer, ¿eh? Cuando pasas de los 45 eso pasa normalmente. ¿Podemos hacer unas recomendaciones? Por supuesto. Bueno, nuestro podcast siempre termina así, con unas recomendaciones. Recomendamos música, recomendamos pelis, recomendamos libros y yo voy a hacer 2 recomendaciones. Una va a ser una película, que no sé si la habréis visto, que se llama 5 lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. Esta película trata sobre lo que es el proceso de las maternidades y la complejidad que te lleva existencial ser una persona solvente en tu profesión y de repente te conviertes en madre, la soledad de la maternidad. Y bueno, os la recomiendo mucho, pero yo quería hacer una mención respecto al discurso que hizo Susi Sánchez, que es quien interpreta a la madre a la abuela de la criatura, que hizo un discurso al recibir el Goya que me parece muy interesante porque es muy aplicable a lo nuestro, ¿no? Dice, como bien han dicho los compañeros, es verdad que la participación de la mujer está creciendo en el cine. Bueno, pues en este caso es como la arquitectura, en la cultura en general, pero aún nos queda muchísimo. Necesitamos abrir más puertas. Esas puertas no las podremos abrir nosotras solas. Somos la otra mitad.
o sea, somos la mitad, la otra mitad sois vosotros, compañeros. Es importante que esto no se convierta en una lucha por la igualdad, no puede ser una lucha por esto. Tenemos que llegar a acuerdos, todos tenemos que estar juntos en esta sociedad y si la sociedad es un desastre, está en nuestras manos intentar arreglarla. Hasta ahora se nos han abierto muy poquitas puertas, básicamente la de la cocina y la del dormitorio. Entonces, espero que vosotros, compañeros, os deis cuenta de que tenemos muchas cosas que dar y que ofrecer y que queremos estar codo a codo con vosotros. Me pareció que en este sentido reflejaba estupendamente esa cuestión. Y termino con el libro, porque el libro es un libro de una activista antirracista feminista que murió este año pasado, el 2022 supongo, que se llamaba Bell Hooks y fue un libro tremendamente recomendado por compañeras mías y amigas que lo habían leído y se llama El deseo de cambiar, hombres, masculinidad y amor. Bueno, esta filósofa lo que comenta es que el patriarcado se comenta como si fuera un problema exclusivo de mujeres, cuando el patriarcado es igual de responsable, sino más de los problemas de los hombres. Es decir, los hombres también son víctimas de esta situación, que además esto es una cosa que se lo leía a Pascuala Campos de Michelena, cuando se hizo un artículo sobre las mujeres olvidadas, y se hizo una afirmación equivocada en donde se afirmaba que César Portela la había ensombrecido. Sí. Ella tuvo que hacer una declaración en El País y me pareció de una elegancia brutal y ya para mí eso fue magnífico, en donde dijo, no nos equivoquemos, esto no ha pasado y en esto del machismo los hombres son también igual de víctimas que las mujeres, ¿no? Entonces, Bell Hooks habla de la posibilidad de los hombres de vivir otra masculinidad, no vinculada tanto al poder, vinculada mucho a los sentimientos y al amor, que parece una cosa así como de happy flower, pero en realidad creo que es algo que es profundamente transformador para los hombres y que esto les ayuda también a recibir y a darse cuenta de los privilegios que tienen por el hecho de ser hombres, pero también los perjuicios que eso les suponen. Esas son mis recomendaciones por hoy. Rama, ¿tú tienes alguna cosa más? Bueno, es que siempre recomiendo, es que solo poner énfasis en una escritora que tiene algunos libros traducidos al castellano, es una escritora catalana. Probablemente es otra de las omisiones imperdonables de los premios Nobel, se llama Mercè Rodoreda, y tiene dos libros maravillosos que son La Plaza del Diamante y Espejo Roto. Uno es de bastante el inicio de su vida, el otro es bastante el final, en los cuales se demuestra o se escribe o se narra un mundo en el que el espacio, en el caso de la Plaza del Diamante es el espacio público, el espacio social, y en el caso de Espejo Roto es el espacio doméstico, el espacio íntimo, el espacio privado, a partir de la visión y de la condición femenina. Y son libros absolutamente estremecedores que no pueden olvidarse porque vale mucho la pena. En el caso de la Plaza del Diamante incluso hay un último capítulo que es una salvajada, que está protagonizado por una rata. Una rata que es la última habitante de la casa en ruinas de la familia. Uh-huh. Y es bueno, es que eso hay que leerlo. Hay que leerlo. Estupendo. Ya te quedas con el libro, con los libros de Rodoreda. Sí, me quedo con los libros. Es que es súper difícil de decirme, es Rodoreda, pero bueno, vamos a ver. Rodoreda, sí. Rodoreda, si queréis. Lo que sea. Confieso que sigo las recomendaciones del Punto Gordo, casi no me da tiempo a seguirlas, porque es que lo de llama no normal, Moisés. Como un chorro, o sea, es una cosa que no te cabe la vida para leer tanto libro, leer tanta película y seguir tanta referencia buena, generalmente poética y sugerente. A mí sí que me gustaría no irnos, aunque nosotros llevamos una política de conciliación absolutamente estricta de que los actos terminen a la hora marcada. Y esas 9, menos mal. Pero sí que me gustaría que alguna de las presentes es triste, pero también representativo y también, bueno, algo sobre lo que tenemos que trabajar, que de los que estamos aquí somos todas mujeres, menos otro compañero y yo.
Muy bien, resiste, compañero. Y hola, chicas. Es un buen Hola. compañero y un buen amigo y un gran arquitecto. Realmente yo sí que creo que habéis tocado un tema muy, muy importante en el que a mí me llamó la atención en el escala humana que empezara con este tablero de ajedrez, ¿no? Como si esto fuese una confrontación, cuando no puede ser. Tiene que ser una cooperación, tiene que ser algo en lo que la sociedad reconozcamos, normalizamos y avancemos juntos. Yo creo que plantear que alguien va a ganar solo porque otro pierda es una política desastrosa y una estrategia abocada a cualquier fracaso. Total. Quería que alguna de las amigas que nos acompañan os hiciera alguna pregunta o sugiriera algo de lo que habéis hablado. Venga, sí, ánimo. Ay, 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 la cámara ahora nos dejará ver. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. La mayoría de mis amigos son arquitectos. Una cosa que ha surgido así. Y en la familia tengo una mujer arquitecta. Trabaja en Londres. Ha estado aquí en Santander con respecto al centro Botín. Sí. Y allí vemos que tiene como más... El tema de la conciliación es una maravilla. También el papá, que también es arquitecto. Entonces, os entiendo muy bien, os felicito, sobre todo por esa solución que dais tan normal, ¿no? Que para el que lo está sufriendo. Y sobre todo que os lo merecéis. Que feliz día y encantada porque ha sido muy divertido y muy para instruirnos. Muchísimas gracias. A Muchas vosotros. gracias. Muchas gracias. Por cierto, que sede tan chula tenéis, ¿no? Sí. La sede. Sí. Demasiado grande o demasiado poco público. Bueno, pero esto se va a cambiar, no te preocupes, Moisés. Esto te digo yo que esto va a cambiar. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, pero nos habéis presentado un panorama que se produce en cualquier situación y en cualquier profesión. Yo os voy a contar una anécdota. Cuando me ofrecí hace ya muchos años para trabajar en un sitio cultural, me dijeron, ¿y por qué no te acompaña tu marido? Entonces, no sé si hemos avanzado o no hemos avanzado, pero a mí me da la sensación que es un tema de actitud y que las mujeres que nos hemos sentido siempre iguales que los hombres, exactamente, hemos colaborado en la sociedad, pues es un tema de seguir exactamente igual. Sí es verdad que los hombres están más concienciados ahora, ¿eh? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Eh? Yo creo que sí, yo quiero ser optimista. Yo tengo la sensación que en ese aspecto el hombre está más educado. No Bueno, le queda otra ya, porque es que si no, esto va a ser... enhorabuena. Yo creo, Muchas gracias. quiero suscribir lo que dices. Además, me parece que es un tema de educación, es un tema de sensibilidad, pero es algo que se normaliza. O sea, yo tuve la suerte de hacer mi carrera en una escuela en la que estaba igualado el número de chicas y chicos y he repetido varias veces que la persona de más talento de mi generación era una mujer, era una compañera. Y no es que me duela reconocerlo, es que siempre admiré la sensibilidad de otro, con otro tono, con una sensibilidad que yo me sentía absolutamente incapaz de replicar. Porque era como cuando te sientes tonto hablando en otro idioma. O sea, yo no era capaz de competir con compañeros porque mis herramientas de proyecto eran más parecidas a las suyas, pero sin embargo las herramientas de proyecto que manejaba esta compañera han estado siempre fuera de mi alcance. Mira, yo creo que hay una cosa... Ay, perdona, Moisés, que te interrumpí. No. Y entonces, por otros arquitectos podía tener admiración, podía entender su talento, pero por Verónica en concreto, siempre admiré su talento como algo muy especial y mucho más valioso, porque sí que entendía que en la escuela, a pesar de ser el mismo número de hombres que mujeres, pues sí que pudimos contemplar escenas,
Yo no las llamo machistas, yo creo que eran pura misoginia o pura falta de sensibilidad o de educación. Y estoy convencido que ahora, al cabo de 30 años, serían impensables. Aunque se puedan producir, pero cada vez van a ser más extrañas, cada vez nos van a resultar más ajenas y cada vez ningún compañero va a soportar ni consentir que se maltrate a una compañera o se maltrate un talento por estar en manos de una mujer. Ostras, es que ahora me sabe fatal, pero tendré que contradecirte porque queda demasiado trabajo por hacer. Es decir, yo este año precisamente estaba un día en una clase teórica de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, donde soy profesor. Yo estoy enseñando a los alumnos de primero, o sea, gente que tiene 18 años. Y recuerdo un día en concreto que le mandé a María Novas, precisamente, una fotografía de un profesor hombre retratado al lado de una diapositiva de 11 profesores hombres del pasado que estaban haciendo una lección que ya estaba tan desfasada como la propia fotografía de los 11 profesores hombres, pero es que además, investigando, descubrí que estos 11 profesores hombres tenían mujeres silenciadas en ese equipo que no salían en la fotografía. Y que quien tenía que saberlo no era yo, que no soy un experto en ese tema, sino que era la persona que estaba proponiendo esa charla sin ningún tipo de perspectiva de género ante pues 150 o 200 mujeres de 18 años que necesitan referentes femeninos y los necesitan ahora, hoy. ¿Sabes que creo que también hay una cosa fundamental? Primero, que para nosotras cambiemos y para vosotros la manera de validarnos ante el otro. Es decir, las mujeres necesitan abolir un poco la necesidad de estar validadas por hombres. Sí, esa sí, educación que siempre hemos tenido nosotras, las que somos un poquito distintas o no correspondemos tanto al código de la feminidad más normativa, siempre te sentías muy bien cuando los compañeros del cole o de la escuela te decían es que tú no eres como las demás. Eso hay que abolirlo, eso... O sea, la validación tiene que ser a través de personas que consideres que realmente te pueden aportar, o sea, te pueden aportar estos valores que digo de cariño, de respeto y de admiración, ¿no? Y en los hombres tenéis que entendernos también como elementos que pueden validaros en el sentido de reconocer las capacidades de las compañeras, de las amigas, de las mujeres, de todas en general, para reconoceros valores que vosotros mismos yo creo que ni reconocéis. Es que hay que cambiar todo el código y no creo que sea incompatible lo que te está diciendo Moisés con lo que estás comentando tú. O sea, seguramente a estas chicas de 18 años les haga muchísimo más ruido en su cabeza ver a 11 señores en un panel porque ya han visto sitios donde eso se ha criticado. Yo no lo vi, ¿eh? A mí nadie me decía nada de esto. Yo iba a ciegas diciendo, uy, los señores, qué bien, mira, soy distinta a las chicas de siempre. Pues toma, la vida. Bueno. Sin duda queda mucho, pero yo creo que ya hemos avanzado y estamos avanzando y, por supuesto, en la situación correcta. Ojalá la próxima vez que os pueda invitar al Colegio de Cantabria llenemos, por lo menos igualemos el número de hombres y mujeres en el auditorio. Me comprometo y yo soy muy cabezón. Bueno, muchas gracias, Moisés. Muchas gracias, muchísimas gracias. Lo agradezco enormemente. Muchas gracias a todas y a las que han ido y a las señoras que han comentado y que han hablado. Muchas gracias. Saludo. Adiós. Adiós, adiós. Chao. De casas, de sitios de ver, me encanta. A ver si hace una más de estas. ¡Ay! Venga, hasta luego. Venga, cortamos ya que tengo que cerrar el colegio aquí. Chao.